Era una tarde que debería haber sido tranquila. Solo yo y mi hija María. Conduciendo hacia la casa de mi madre en las afueras de Madrid. Hacía semanas que no la veíamos. Desde que papá falleció. Ella se había distanciado. Respondiendo menos al teléfono. Evitando visitas como si el mundo la agobiara. Pensé que necesitaba espacio. El duelo transforma a las personas de formas impredecibles. Como un río que se desvía sin aviso. María iba en el asiento del copiloto. Tarareando una canción de la radio. Sus piernitas moviéndose al ritmo. Sus zapatillas golpeando suavemente el salpicadero. Adoraba visitar a la abuela. Juntas horneaban galletas. Reían con chistes tontos y María se llenaba de golosinas que yo solía prohibir. Al doblar la esquina hacia su calle. Algo en mi pecho se apretó. No sé por qué. Tal vez las nubes que empezaban a acumularse en el cielo azul. O quizás un presentimiento. Ese instinto maternal que susurra advertencias. Entonces lo vi. El coche de mi marido. Aparcado justo frente a la puerta de la casa de mamá. Como si perteneciera allí. Parpadeé. Pensando que me equivocaba. Pero no. Reconocí el abollón en el parachoques trasero. El adhesivo personalizado en la ventanilla. Era el de Marcos. Sin duda. Él debería estar en el trabajo. Me había dicho que tenía una reunión con un cliente al otro lado de la ciudad. Incluso se fue temprano esa mañana. Con su camisa abotonada y su colonia persistente. Besándome la mejilla mientras decía, deséame suerte. ¿Cariño? Detuve el coche al otro lado de la calle. María levantó la vista de su tableta. Mamá. ¿No entramos? Forcé una sonrisa. Aún no. Mi vida. La abuela podría estar descansando. Voy a comprobar rápido. Quédate aquí. ¿Vale? Ella asintió. Balanceando las piernas mientras yo salía y cerraba la puerta con sigilo. Mis manos estaban frías. La casa parecía en silencio. Sin sonidos. Sin movimiento. Las cortinas cerradas. Algo que mamá nunca hacía de día. Me acerqué despacio. Pegada al muro lateral de la casa. Pisando el césped para evitar el crujido de la grava que me delataría. Llegué a la ventana del salón. Entreabierta lo justo para que el sonido se filtrara. Entonces oí sus voces. La de mi madre y la de Marcos. Al principio. Creí que malinterpretaba. Tal vez él había venido a ayudarla. Tal vez lo mencionó y lo olvidé. Tal vez. Pero entonces oí mi nombre. Clara no tiene por qué saberlo todo. Dijo Marcos. Con voz calmada y baja. ¿Es mi hija? Susurró mamá. La crié. No puedo simplemente. Ya has llegado hasta aquí. Replicó él. ¿Crees que nos perdonará si se entera? Terminamos lo que empezamos. Eso acordamos. Mi boca se secó. Mis rodillas casi cedieron. Hablaban como conspiradores. Como dos personas ocultándome algo grande. No me moví. No respiré. Mis manos temblaban tanto que las presioné contra mis muslos para calmarlas. Sus voces eran bajas. Pero capté fragmentos suficientes para saber que algo estaba muy mal. No solo una mentira.
No solo un malentendido, una traición. Mis oídos zumbaban. Sentí el suelo moverse bajo mis pies. No quería oír más. Pero no podía alejarme. Seguían hablando. Tranquilos. Fríos. Como si fuera un negocio. Como si yo fuera la tonta por no saber. De repente. Un ruido fuerte detrás de mí. María había dejado caer su tableta en el coche. Me sobresalté. El corazón latiéndome con fuerza. Si lo oían. ¿Saldrían? No podía dejar que me vieran así. Me giré y caminé rápido. Casi corrí. De vuelta al coche. De vuelta a María. Abrí la puerta. Subí. Sonreí como si nada. ¿Todo bien? Preguntó ella. Parpadeando. Asentí. Arrancando el motor. La abuela está ocupada. Mi amor. Volvemos otro día. Debería haber visto las señales. Eso resonaba en mi mente todo el camino a casa. María estaba en el asiento trasero. Canturreando bajito. Yo comprobaba el retrovisor. Manteniendo la expresión serena. Pero por dentro. Me deshacía. Las últimas semanas habían sido extrañas. Empezó con Marcos. Siempre había sido cariñoso. Solía dejar notitas dulces en la encimera. Enviarme selfies tontos en la pausa del almuerzo. Abrazarme por detrás mientras fregaba los platos. Pero lately. Ese calor se había evaporado. Dejó de mandarme mensajes durante el día. Decía que estaba abrumado por el trabajo. Le creí. Llegaba tarde a casa. Oliendo a colonia y ducha fresca. Como alguien que se acababa de asear. No como quien había estado en obras todo el día. Pregunté una vez. Casual, ¿todo bien en el trabajo? Sonrió. Esa sonrisa ladeada que solía adorar. Solo ocupado. ¿Karine? Ya sabes cómo es. Asentí. Pero algo en mi pecho ya dolía. Luego estaba mamá. Tras la muerte de papá. Cambió. Comprensiblemente. Habían estado casados más de 30 años. No imaginaba lo que significaba perderlo. Intenté estar ahí, le llevaba comida. La invitaba a cenar. Ofrecí ayudarla a ordenar las cosas de papá. Pero me rechazaba. Educada pero fría. Necesito espacio ahora. Dijo una vez. Evitando mi mirada. Lo respeté. Le di tiempo. Pero cuando aparecía sin avisar. Corría a la puerta como si no quisiera que entrara. Una vez dijo que salía cuando claramente llevaba zapatillas y sin maquillaje. Parecía ocultar algo. O a alguien. Entonces lo descarté. Me dije que el duelo aleja a la gente. Que quizás exageraba. Pero ahora. Conectaba puntos que ojalá no hubiera visto. Una noche. Hace unas 2 semanas. Marcos llegó con un rasguño en la mano. Pregunté qué pasó. Dudó un segundo de más y dijo, ah. Me corté ayudando a tu madre con unas cosas. Me pidió que arreglara un cajón en la cocina. Fue nuevo para mí. ¿Te llamó para eso? Sí. Dijo. Tirando las llaves en el cuenco como si nada.
No quería molestarte. En ese momento, sonreí. Pensé que era dulce que cuidara de ella, ayudándola a sobrellevarlo. Pero ella nunca mencionó sus visitas. Ni él lo volvió a sacar. otra vez oí a María preguntar, ¿por qué papá va a casa de la abuela sin nosotras? Me detuve tras la pared del pasillo. Marcos respondió, la abuela necesita ayuda de adultos a veces. Cosas aburridas de mayores. Ella no insistió. Pero ahora todo volvía como una marea. Las llamadas que atendía fuera. El mensaje que apareció una vez de alguien guardado como L. Su dedo lo borró rápido. Cuando pregunté. Río, Linda del banco. Cosas de la hipoteca. Linda. Mi madre. Lo dejé pasar porque nunca. En 1.000.000 de años. Habría dudado de ellos. Eso duele más. No solo confiaba en Marcos. Confiaba en mi madre. Creía en ambos. ¿Y ahora? Recordando. No eran solo detalles pequeños. Había huecos. Historias que no encajaban. La repentina cercanía entre ellos que no parecía normal. Pero lo ignoré. Me dije que era dramática. Que ambos dolían y quizás se consolaban mutuamente. Pero ese día, junto a la ventana, comprendí que el consuelo no tenía nada que ver con el duelo. Era algo más oscuro. No sé cuánto estuve allí. El tiempo se congeló. Mis dedos se clavaban en la pared. No respiraba. No parpadeaba. Solo escuchaba. Dentro. Marcos y mi madre estaban en el sofá. Ella con las piernas recogidas. relajada. Él inclinado. Codos en las rodillas. Hablando en ese tono bajo y serio que usaba cuando creía que nadie oía. No fueron las palabras al principio. Fue el tono. Esa familiaridad. No sonaba como un yerno hablando con su suegra. Sonaba como un hombre con alguien con quien compartía secretos. Alguien demasiado cercano desde hacía demasiado tiempo. Estás demorando. Dijo Marcos. Cortante. Acordamos cerrar esto hace semanas. Ahora te arrepientes. No demoro. Susurró ella. Tengo miedo. Deberías haberlo pensado antes. Replicó. Clara no es tonta. Si se entera. Se acaba. Lo sé. Dijo ella. Casi suplicando. ¿Crees que no lo sé? Se levantó y paseó. Luego añadió algo que me retorció el estómago, ya sospecha algo. Lo vi en su cara la otra noche. ¿Sabe que pasa algo? Mi corazón cayó. Sabía que lo intuía. Y en vez de confesar, mentía mejor. Odio mentirle. Dijo mamá. Él se detuvo y la miró. No lo odiabas hace 2 noches. Ni la anterior. Ella calló. Luego dijo algo inolvidable, es mi niña. Marcos. El bufó, no es una niña. Es una mujer adulta en una burbuja. Y le hacemos un favor. Tarde o temprano perdería esa casa de todos modos. ¿Crees que tu marido querría que se pudriera allí? ¿Sola y miserable? Presioné la mano contra mi boca para no jadear. ¿Mi casa?
¿La de papá? ¿De qué hablaban? Escuché más. Ella aún cree que es suya. Susurró mamá. No lo es. Replicó Marcos. Nunca lo fue. La dejó en tu nombre. No en el suyo. Y firmaste los papeles. Yo me ocupé del resto. Retrocedí medio paso. Tambaleante. Esa casa. Donde papá me crió. Creía que me la dejó. Tras el funeral. Mamá dijo que todo estaba arreglado. No pregunté. No vi documentos. ¿Por qué? Era mi madre. Y Marcos. Nunca pensé que le importara esa casa. Siempre la llamaba vieja y derruida. Pero ahora sabía por qué. Planeaban algo juntos a mis espaldas. Y peor. Eran cercanos de un modo que ninguna hija debería presenciar. La forma en que ella lo miró cuando él se sentó de nuevo. La forma en que su mano tocó la de ella. Casual. Como si lo hubiera hecho 100 veces. Parecían extraños. Gente que no conocía. Personas que se enmascaraban conmigo cada día. Me sentí enferma. Físicamente enferma. Me giré. Tropezando lejos de la ventana. Sin hacer ruido. El corazón me latía fuerte. Las orejas ardían. La cabeza giraba. Había venido a visitar a mamá. A sorprender con María. Y en cambio encontré esta traición de las dos personas en quienes más confiaba. Me sequé los ojos rápido. No me di cuenta de que lloraba hasta probar la sal en los labios. María. Tenía que volver con María. Aún en el coche. Esperando. Tarareando sus dibujos. Preguntándose por qué tardaba. Me obligué a respirar. Inhala. Exhala. Caminé de la ventana. No corrí. No armé escándalo. Solo caminé como sonámbula en un sueño del que no podía despertar. Subí al coche. Sonreí a María. Le dije que la abuela descansaba. Y conduje. Todo parecía igual fuera, la calle. El cielo. Los árboles al viento. Pero nada se sentía igual porque ahora sabía algo que nunca podría ignorar. Esa noche no dormí. Yací junto a Marcos. Su espalda hacia mí. Subiendo y bajando en ritmo sereno. Como si no me hubiera destrozado. Como si no hubiera estado en casa de mi madre ese día. Diciendo palabras inolvidables. Miré el techo en silencio. La mente acelerada mientras el corazón dolía en 1000 direcciones. No había palabras para lo que sentía, frío. Pesado. Entumecido. Quería gritar. Llorar. Despertarlo y preguntar, ¿cómo pudiste? Pero no lo hice. En cambio, observé al hombre que creí conocer y comprendí que no lo conocía en absoluto. Y en cuanto a mi madre, ni podía pronunciar su nombre. La mujer que me crió. Que me sostuvo en rupturas. Me aplaudió en obras escolares. Veló conmigo cuando María enfermaba. Me traicionó del modo más cruel y aún actuaba como si nada. No los confronté. Ni esa noche. Ni al día siguiente. Me callé porque ahora necesitaba ver todo. Empecé a prestar atención. Observándolos de cerca.
Cada movimiento. Cada palabra. Cada mirada. Marcos no cambió mucho. Aún besaba mi frente por las mañanas. Salía con las mismas botas marrones. Enviaba respuestas de una palabra a mis mensajes, ocupado. Llamo luego. Sí. Pero noté cosas nuevas, nunca dejaba el teléfono solo. Revisaba mensajes cuando creía que no miraba. Dudaba cuando mencionaba visitar a mamá, sugiriendo esperar hasta que se sintiera mejor. Y mi madre empezó a mandar más mensajes. Chequeos random, ¿cómo está María? ¿Necesitas algo del supermercado? Pero había algo forzado. Como si mantuviera una imagen para tapar la culpa que se filtraba en su voz. Ya no confiaba en sus sonrisas. Ni en sus abrazos. Ni en sus lágrimas cuando decía que me extrañaba. Escuchaba sus palabras. Pero más. Observaba sus ojos. Los de Marcos solían iluminarse al verme entrar. Ahora desviaban rápido. Los de mamá se suavizaban con María. Ahora había algo más, malestar. Como si estar cerca de su nieta le recordara todo lo hecho. Mantuve mi máscara. Cociné cena. Llevé a María al cole. Reí con los chistes malos de Marcos. Sonreí en videollamadas con mamá. Pero por dentro. Pelaba capas en silencio. Con cuidado. Empecé a revisar el buzón cada mañana. Algo que Marcos asumió meses atrás. Leí emails viejos. Rebusqué cajones. Revisé papeles no tocados desde el funeral de papá. No sabía qué buscaba, prueba. Claridad. Razón. O quizás fuerza para admitir que mi mundo no solo estaba roto. Se agrietaba desde hacía tiempo. María. Dulce como siempre. Notó el cambio. Una noche. Al arroparla. Miró arriba y dijo, mamá. ¿Estás triste? Me congelé. ¿Por qué piensas eso? ¿Mi amor? Encogió hombros. Ya no tarareas. Solías tararear haciendo huevos. Sonreí. Pero no llegó a mis ojos. Solo cansada. Bebé. Asintió. Bostezando. Creo que papá debería llevarte de cita como antes. ¿Eras feliz entonces? Mi pecho se apretó. Sí. Quizás. Besé su frente y apagué la luz. En la oscuridad. Estuve en su puerta mucho tiempo. Viendo su respiración subir y bajar. Lo único puro en mi vida dormía en paz. Ajena a la red de mentiras a su alrededor. Esa noche decidí, no explotar. No gritar. No confrontar. Sino observar. Esperar. Preparar. Porque los que me rompieron ignoraban que sabía. Y antes de moverme. Necesitaba entender cuán profunda era su traición. Era un domingo por la tarde. La casa olía a gofres y fresas. María insistió en desayuno para cena. Así que armamos lío en la cocina juntas. Por horas. Todo pareció casi normal. Derramó harina en la encimera. Río con jarabe en la barbilla. Hizo caritas sonrientes en sus tortitas con arándanos. Fingí que todo estaba bien. Sonreí. Reí. Hasta le tiré nata en la nariz. Pero por dentro.
Me deshacía de nuevo. Marcos estaba al otro lado de la mesa, deslizando el teléfono entre bocados. Apenas mirando. Cuando María hablaba, asentía o gruñía. Sin escuchar. Lo noté. Y ella también. Tras la cena, mientras fregaba, María se sentó en la isla con un lápiz, garabateando corazones y figuritas en una servilleta. Miró arriba con ojos grandes y marrón. Mamá. ¿Es papá el favorito de la abuela ahora? Me congelé. La esponja resbaló en el fregadero jabonoso. Me giré despacio, secando manos mientras mantenía la cara compuesta. ¿Por qué preguntas eso? ¿Mi vida? Encogió hombros, mordiendo labio. Va mucho allí. Y hablan como amigos secretos. Como Sofía y yo susurramos en clase. No dije nada. Y la abuela sonríe más con él que contigo. No respiraba. Ella no sabía lo que decía. No sabía el peso. Pero yo sí. Oírlo de ella. Tan inocente. Casual. Felt como si alguien retorciera mi pecho. Caminé y le acomodé un rizo tras la oreja. Son adultos. Dije suave. Hablan de cosas aburridas. Asintió. Satisfecha. Y volvió a dibujar. Pero yo no paraba de temblar. Esa noche, tras acostarla, estuve en el pasillo mirando la puerta del dormitorio. Marcos dentro. En el borde de la cama. Camisa medio abotonada. Viendo algo en el portátil con auriculares. Miró al entrar. ¿Todo bien? Sí. Mentí. Cogiendo cesta de ropa. Solo guardando. Asintió. Desinteresado. Volvió a la pantalla. Me moví calmada. Como siempre. Pero algo había cambiado. Las palabras de María resonaban, hablan como amigos secretos. De repente. Necesitaba más que sospecha. Prueba real. Tangible. Cuando Marcos fue a ducharse. Esperé al agua correr. Abrí su cajón. No sabía qué buscaba. Revisé tras camisetas viejas. Bajo calcetines. En el bolsillo de una chaqueta de invierno. Entonces lo encontré, papel doblado en la funda de su pasaporte. Lo desdoblé con dedos temblorosos. Era una carta notarial. Papeles legales. La escaneé rápido. Corazón latiendo. Manos húmedas. Y allí estaba, firma de mi madre. Transferencia de propiedad de la casa de papá. Pero mi nombre ausente. Transferida a una empresa privada. Nombre desconocido. Abajo. Firma de Marcos también. Junto. Nota a lápiz, archivado. Ella aún no sabe. Solté el papel como si quemara. Mi cuerpo se enfrió. Rodillas cedieron. Me senté en la cama para respirar. Todo lo temido. Lo que armaba. Era real. No solo mintieron. Lo planearon. Ejecutaron. Encubrieron juntos. No más dudas. No más beneficios. No más esperanzas de malentendido. Habían tomado algo sagrado.
Que papá quiso mío. Tras sonrisas y cenas dominicales. No planeaba confrontarla ese día. Solo dejar una bolsa de ropa pequeña de María. Algo rutinario. Pero al ver a mamá abrir la puerta y sonreír como si nada. Algo en mí se rompió en silencio. Entré. Dejé la bolsa en el pasillo. Ofrecióte como siempre. Asentí. No por quererlo, sino para recomponerme. Mis manos temblaban. Pero mi cara quieta. Sirvió el té con cuidado. Sus manos temblando también. La culpa vive en el cuerpo. Y ahora la veía en el suyo. Esperé hasta sentarnos en la mesa de la cocina. Frente a frente. La misma donde me trenzaba el pelo antes de escuela. Donde decorábamos galletas para cumpleaños de María. Ahora solo silencio y mentiras. Hablé bajito, mamá. ¿Puedo preguntarte algo? Miró sorprendida. Claro. La miré a los ojos. Voz calmada, por favor. No mientas. No hoy. Necesito la verdad. Toda. Sus labios se abrieron como para negar. Pero se detuvo. Hombros cayeron. Asintió. Bien. Susurró. Saqué de mi bolso el papel doblado. Él con su firma. El que tomé del cajón de Marcos esa mañana. Lo miró largo. Luego a mí. Ojos ya húmedos. Quería decírtelo. Dijo suave. Iba a hacerlo. No encontré el momento. Falsificaste mi nombre. Dije. Regalaste la casa de papá. Asintió lenta. Lágrimas escapando. Nunca estuvo a tu nombre. Susurró. Tu padre. La dejó en el mío. Parpadeé. Pero dijiste. Lo sé. Cortó suave. Dije que quería que la tuvieras. Y lo quería. Pero legalmente. Todo en mi nombre. Pensé transferírtela cuando fuera el momento. Y el momento llegó cuando Marcos apareció con una oferta. Miró abajo. Avergonzada. No fue así al principio. Dijo. Solo me ayudaba con reparaciones. Tras la muerte de tu padre. No soportaba la casa sola. Marcos ofreció ayuda. Dijo conocer a alguien que tomaría la propiedad. La arreglaría. La haría útil. ¿Y le creíste? Pregunté. Voz quebrándose. Negó con cabeza. No. Me dejé creer. Hay diferencia. El silencio entre nosotras era ensordecedor. Se extendía por cada año de confianza construida. ¿Cuánto tiempo lleva pasando? Pregunté. Voz apenas susurró. Dudó. Luego me miró, poco más de un año. No pude hablar. Estaba ahí. Continuó. Cuando estaba peor. Invisible. De duelo. Enfadada. Tú ocupada con María. No quería apoyarme en ti. Tenías tu vida. Pensé que era un momento. Algo controlable. Mi mandíbula se tensó. Así que decidiste arruinar la mía. Cubrió su boca. Sollozando.
No quise herirte. Clare? Lo juro por todo. No quería que llegara tan lejos. Pero cuántas más mentiras. Más difícil retractarlas. Me quedé en silencio. Pensé en cada cuento antes de dormir que me leyó. Cada vez que dijo que la familia lo era todo. Que la confianza era lo más importante. Todo mentiras. ¿Algo fue real? Pregunté. Me miró como si la hubiera abofeteado. Todo lo que hice por ti fue real. Pero no esto. Dije. No. Susurró. No esto. Me levanté lenta. Piernas temblaban. Pero cabeza alta. No gritaré. No lloraré. Solo quiero que sepas que te veo ahora. La real tú. Y nunca olvidaré esta versión. Extendió mano. Pero retrocedí. No te odio. Dije. Voz temblando. Pero acabé protegiendo a quien no me protege. Salí. No con rabia. Sino silencio. Porque la verdad había salido al fin. Marcos no esperaba verme esa mañana. Estaba en el garaje con su camisa de franela favorita. Cargando herramientas en el coche como un martes normal. Pero nada era normal en cómo bajé del coche y cerré la puerta sin vacilar. Se giró. Vio. Cejas alzadas. Sorprendido. Quizás nervioso. Pero intentó sonreír. Hola. Dijo. Acercándose. No te esperaba tan temprano. ¿Todo bien? Lo miré directo. Mis manos no temblaban esta vez. No. Dije. Pero lo estará. Parpadeó. Saqué el papel doblado. El que mamá confesó firmar. El que le daba control del título de la casa de papá. Sé todo. Dije. Todo. Su cara se tensó. Clara. Guárdate. Corté, lo sé. Levanté el papel. Lo dejé caer entre nosotros. Sé que te acuestas con mi madre. Dije plano. Sé de las reparaciones falsas. Sé de la firma falsificada. Y sé que no fue accidente. La apuntaste a ella. Y a mí. Por largo tiempo. No dijo nada. Luego. Exhalando. Se frotó la nuca y dio ese encogimiento arrogante que confundí con encanto. ¿Y ahora qué? Preguntó. Lo miré, pierdes. Sonrió incrédulo. Pero saqué mi teléfono y toqué pantalla. Hablé con un abogado. Resulta que coaccionar para transferir propiedad bajo presión emocional es fraude. ¿Y si denuncio? Este papel podría bastar para investigaros a ti y a mi madre. Su cara cayó un poco. Pero intentó calma. No lo harías. Dijo. Pruébame. Dio paso adelante. Clara. Mira. Tu madre y yo. No fue planeado. Solo pasó. Estaba sola. Yo también. Te alejaste meses. Asentí lenta. Gracioso. Nunca mencionaste soledad cuando lavaba tu ropa o velaba con María en pesadillas. No respondió.
Pasé años siendo buena esposa. Dije. Y buena hija. Y visteis eso como debilidad. Tomasteis mi bondad y la exprimisteis. Ahora su voz bajó. Defensiva. ¿Y qué? ¿Me llevarás a juicio? No. Dije. No vales ese tiempo. Saqué otro sobre. Copia de la carta que presenté en el registro. Dije. Disputando la transferencia e iniciando investigación formal. También envié al ayuntamiento. Informando que reformas sin propiedad legal podrían ser allanamiento. Labios de Marcos en línea fina. Aléjate. Marcos. Dije. Avanzando. Aléjate de la casa. De mí. De todo. Porque es la última vez que te doy chance de ir con dignidad. No dijo más. Solo miró el papel en el suelo mientras me giraba y volvía al coche. No miré atrás. Esa tarde. Sentada en el porche de mi pequeño apartamento alquilado en Madrid. Veía a María dibujar con tiza en la acera. No sabía todo. Aún no. Pero un día le contaría con cuidado. Para que entendiera qué significa luchar por una misma sin amargarse. Mi madre no llamó. Ni Marcos. Y estaba bien. A veces el silencio es la respuesta más clara. Miré al cielo y respiré hondo. No tenía la casa. No el matrimonio. Pero tenía a mi hija. Mi espalda. Mi verdad. Y sobre todo, Paz. y nadie podía robármela.